Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Este programa se puede ver a través de la señal institucional, el canal Zoom universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Es un placer estar nuevamente con ustedes. En el día de hoy, en el marco del Tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia, Desafíos de la Universidad en la Globalidad de su nombre, nos encontramos con un verdadero líder de la educación a distancia, no solamente en Iberoamérica, sino en el mundo. Y es nuestro invitado en el día de hoy. Se trata del doctor Lorenzo García Aretio. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Encantado. El doctor Lorenzo García es profesor titular de la teoría de la educación y particularmente de la educación a distancia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la UNED de España. Además, es doctor en Ciencias de la Educación y, por supuesto, ha tenido los más altos reconocimientos en España, pero también en Iberoamérica, con cerca de 4 doctorados honoris causa, entre ellos el que le fue entregado por nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia aquí en Colombia. Es todo un honor que nos acompañe, maestro, y para nosotros en este programa que se transmite por televisión abierta, es muy importante conocer cuáles son esas reflexiones que usted nos puede ilustrar sobre lo que significa el verdadero concepto de la educación a distancia y lo que hoy se expresa también como la educación virtual. Desde mi punto de vista, tanto si consideramos una educación a distancia de corte convencional, como si consideramos una educación a distancia ubicada en esta sociedad digital en la que estamos viviendo, a mí me gusta hablar de lo que supone una educación considerada como diálogo didáctico mediado. Es diálogo porque si no existe diálogo, si no existe comunicación, no hay educación. Es didáctico porque, al igual que en cualesquiera de los procesos educativos, nosotros lo que intentamos es que el alumno aprenda. Educar es que el alumno logre aprendizajes valiosos. Esto es educar, dicho con 2 palabras. Entonces los aprendizajes valiosos se pueden conseguir por parte del estudiante en formatos presenciales y ya está más que probado en formatos a distancia. Por tanto, diálogo didáctico mediado. Es decir, no en una relación directa, presencial, cara a cara y constante. Ya lo del cara a cara también lo tenemos que matizar, porque hoy el cara a cara a través de los medios y de las tecnologías... Son perfectamente viables. Efectivamente, claro. Efectivamente. Pero siempre considerar ese diálogo, esa didaxis de que yo pretendo, la institución pretende que el otro logre aprendizajes valiosos a través de los medios. De los medios que en su momento fueron el correo postal, fue el teléfono, fueron los medios impresos y que hoy día naturalmente todo está centrado en lo que son sistemas digitales, en este caso de enseñanza y aprendizaje. Esa connotación de medios y mediaciones de alguna manera le da un nuevo sentido al acto de la educación, en el entendido de que la tecnología siempre será herramienta. Pero la educación, al ser una sola, con diversas expresiones, siempre tendrá esa connotación de coadyuvar formación integral. Hace algún tiempo se pensaba que la educación a distancia solamente servía para poder capacitar en corto plazo ciertas habilidades y ciertas competencias de las personas. Hoy ha demostrado que es una modalidad educativa que permite desarrollar no solamente el proceso formativo, sino también aquellos que le son consustanciales a la universidad en el mundo, la investigación, la proyección social. ¿Qué ve usted en eso? Bueno, pues es evidente, creo que lo ha definido bastante bien. Es decir, a veces para descalificar procesos, y no entramos en las intenciones de esas descalificaciones, ¿no? Para descalificar, se habla de que esos son procesos que pretenden la mera instrucción. Usted lo ha dicho, herramientas, puras herramientas, de que se consigan una serie de habilidades, y claro, educar es algo más. Y educar es algo más y parece que el educar se reservaba a los procesos presenciales. Y claro, por eso yo estoy insistiendo desde hace muchos años que cuando hablamos de calidad de la educación,
tenemos que hablar de eso, de calidad de la educación, importando menos cuál es el medio que se emplea para ello. Si es el plan presencial, el cara a cara, el tradicional, el convencional, que venimos conociendo desde la época de la Grecia antigua hasta nuestros momentos actuales, o realmente estamos hablando de sistemas educativos que sean con la metodología que fueren, logran formar a la persona. Esa formación integral, esa optimización de todas sus facultades, de todas sus potencialidades, desde la perspectiva individual, desde la perspectiva socializadora de grupo, y esto es que nadie puede probar lo contrario. Sin embargo, sí que se ha probado a favor que la educación a distancia lo puede lograr y lo puede conseguir. Y a mí, cuando me vienen a argumentar que determinadas materias, determinadas carreras, determinados estudios no se pueden seguir a través de los sistemas a distancia, yo les tengo que decir, miren, ustedes necesitan leer más, ustedes necesitan viajar más, ustedes necesitan conocer otras realidades para convencerse que es tan factible y a veces con mejores resultados que en los sistemas presenciales. Por estos días estamos celebrando los 35 años de la fundación de la UNAD en Colombia. En los años 80, cuando nacimos, se decía que esta era una educación de segunda oportunidad, de segunda clase. Muchos lo interpretaron así. Y aparecieron muchos obstáculos que fueron menospreciando este tipo de educación en el colectivo de buena parte de la sociedad. ¿Qué pasó en España cuando usted, que también es fundador de la UNED, se dio este mismo fenómeno? ¿Y qué pasa luego de todas las demostraciones que se han dado sobre el impacto social educativo que han procurado ustedes en la UNED? Mire, rector, usted me ha presentado diciendo que, bueno, que soy un referente. La verdad, yo muchas veces no me adjudico mérito ninguno, porque es que la cuestión de haber trabajado tanto en esto ha sido, de haber producido tanto en esto, quiero decir, no ha sido, el mérito ha sido que es que me he dedicado prácticamente, casi exclusivamente a trabajar sobre la educación a distancia e investigar. Respecto a lo que me pregunta, mire, yo soy producto de la educación a distancia. Yo no sé si soy muy tonto o poco tonto o algo inteligente o algo capaz, pero yo lo que sí le digo es que yo he llegado aquí gracias y por la educación a distancia. Yo seguí estudios a distancia en las primeras promociones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España. Soy un producto de la educación a distancia. Yo he sido profesor ayudante, yo he sido profesor titular, yo he sido catedrático, que es lo que soy ahora, de la Universidad Española. Ahora soy profesor emérito de la UNED, que es algo que se reserva solo a unos pocos, y cosas de las que usted ha presentado antes. Producto de la... En fin, yo no sé si estoy formado o no, pero mi formación universitaria se la debo a unos sistemas de educación a distancia. En fin, quien quiera conocer mi producción, pues que se acerque un poquito a Internet. Eso dicho en la primera parte de mi respuesta a usted. La UNED. Mire, le voy a contar una anécdota. Cuando la UNED nació, yo residía en Badajoz, no en Madrid. Badajoz es una ciudad que está fronteriza con Portugal, para que se ubique los televidentes. Y fue el primer rector de la UNED a dar una conferencia a Badajoz. Y la conferencia era para invitados, era un grupo muy selecto, los que estaban presentes allí. Yo estaba allí también, porque aquello me interesaba, que van a hacer una universidad que va a fabricar, entre comillas, abogados, sociólogos, psicólogos, sin asistir al campus. Hombre, aquello suscitaba parte del interés. Yo estaba trabajando en mi profesión de profesor y tal. Me acudo allí, y aquí era un grupo selecto, abogados, médicos, en fin, universitarios. Mire, cuando el bueno del rector, Manuel Jesús García Garrido, primer rector de la UNED de España, empieza a explicar esto, usted no se puede imaginar, a mí me daba vergüenza ajena del pobre rector, porque todo eran codazos, sonrisas, burlas, de un público universitario, cualificado, capacitado, que de ninguna manera se podía creer aquellas realidades. Mire usted a dónde hemos llegado. La UNED nació con muchas resistencias, pero resistencias de las universidades presenciales y de la sociedad española. Y hoy la UNED no solo no es que tenga resistencias, es que todos tratan de imitarla. Es decir, las otras universidades tratan de llevar a cabo programas, cursos, a distancia, evidentemente con las tecnologías que hoy nos brinda la sociedad digital, que antes no eran esas tecnologías. Es decir, no, pero es que antes ustedes no tenían tecnología. Oiga, sí, teníamos la tecnología de la radio, la tecnología del teléfono, la tecnología del correo postal, que era lo que existía, y esto ha ido evolucionando hasta el momento actual. ¿Lo de ahora es bueno y lo de antes era malo? No, mire usted, lo de antes era tan bueno como lo de ahora, lo que pasa que adaptado a los tiempos que tocaban.
Vamos a continuar con esta interesante reflexión. Vamos por ahora a unos mensajes institucionales. No olvide escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @UniversidadUNAD, y al correo institucional, educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía del maestro Lorenzo García Aretio. Maestro, nos venía usted contando sobre toda esta historia de la educación a distancia en la UNED de España. Y una de las respuestas nos deja entrever que la educación a distancia no tiene campos vedados, que cualquier campo del conocimiento puede ser perfectamente desarrollado. En Colombia, por ejemplo, hemos impulsado programas en salud, en programas en derecho. ¿Cómo podría usted explicar la condición de una educación a distancia que en la apertura que ella misma tiene le da posibilidad a cualquier disciplina para su desarrollo con las mismas o mayores condiciones de calidad y de pertinencia en la aplicabilidad de esos conocimientos específicos? Mire, rector, es que es exactamente como usted ha dicho. Yo he tenido ocasión, por la relación, la larga vida dedicado a estos temas que he tenido con América Latina. Son muchos países los que desde hace muchos años vengo visitando, que me han llamado, universidades, en congresos, en actividades, en seminarios, en asesorías. Y me he tropezado, hace muchos años, pero lo más triste, me he tropezado no demasiado lejano en el tiempo, en algunos países del área. Me he tropezado con unas resistencias, pues del tipo, bueno, aparte de que esto de la educación a distancia, hombre, habrá que considerarlo, la calidad que tiene la presencial, pero ya del tipo de, bueno, vale, pueden ustedes hacer estudios de humanidades, estudios de letras, pero que estudios científicos, estudios técnicos, esto no. Esto se reserva para la presencialidad, porque a distancia esto no se puede llevar a cabo. Mire, yo simplemente le voy a decir que yo he sido, una parte de que llevo muchos años en la UNED de España, he sido, entre otras cosas, decano de la Facultad de Educación, una facultad que en aquella época contaba con 20.000 estudiantes en la UNED de España, sobre la Facultad de Educación. Y nosotros en la Facultad de Educación teníamos títulos de psicopedagogía, educación social y pedagogía. Las tres titulaciones esas precisaban legalmente de prácticas por parte de los alumnos. Bueno, pues las prácticas que se hacían, a veces decía, ¿y ustedes a distancia cómo hacen las prácticas? No, mire usted, las prácticas son presenciales. Y las prácticas que hacen nuestros estudiantes son las mismas que hacen los estudiantes de las universidades presenciales. Pero esto, hablando de carreras que son de ciencias sociales, jurídicas y tal. No, pero es que yo le hablo que en nuestra universidad tenemos carrera de físicas, carrera de químicas, ingeniería industrial, ingeniería informática y otras que necesitan muchas prácticas, psicología aplicada, economía de la empresa. Todas las, en concreto, por hablar de física, una carrera que necesita mucho laboratorio, muchas prácticas. A mí me decía un ilustre amigo, porque ya son tantos años, tantos amigos allí en la UNED de distintas facultades, me decía, mira Lorenzo, las prácticas que hacen nuestros alumnos en nuestra facultad de ciencias son, por no decir superiores, a las que hacen las universidades colegas y cercanas, en cuanto a presencialidad, en cuanto a uso de laboratorios, por los acuerdos que se tienen con otra serie de instituciones. Esto por una parte en cuanto a presencialidad. ¿Pero qué me dice usted de los laboratorios virtuales? Pero si nosotros estamos ofreciendo posibilidades para manejar laboratorios remotos, laboratorios virtuales. Acceso remoto. Pero por Dios, que hoy en esta sociedad se pongan en duda las posibilidades que tiene cualquier estudiante, de visionar en un vídeo detalles mayores que los que en presencia se pueden tener, mire, perdone, ante un cadáver, ante un proceso tecnológico, donde el ojo de la cámara puede penetrar a donde el ojo humano es difícil que penetre cuando hay 8 alumnos allí alrededor de la herramienta, de la tecnología o de aquel ser que se está diseccionando o que se está trabajando sobre él. Entonces, hombre, pónganle un poquito de imaginación, pónganle un poquito de conocimiento, pónganle un poquito de conocer cuáles son las posibilidades reales que las tecnologías hoy nos brindan. Mire, rector, yo
recordaba, yo hice mi servicio militar, antes en España el servicio militar era obligatorio, ahora no lo es, pero claro, yo ya tengo canas y tengo nietos y todas esas cosas, ¿no? Y curiosamente yo hice el servicio militar en una base aérea. Hice el servicio militar en el Ejército del Aire. Y no sé por qué razón yo estaba, aquello era una academia para los pilotos militares que se formaban allí, en aquella academia militar. Y a mí me ubicaron precisamente en el área, en la secretaría académica. Digo, no me van a distanciar mucho de lo que venía haciendo y ahora me ponen aquí en la escuela de reactores, que se llamaba esto. En aquella época, yo le estoy hablando de los años 60, principios de los años 60 del siglo pasado. Las simulaciones que hacían los pilotos, los que iban a ser pilotos, luego tenientes, capitanes, coroneles, etcétera, las simulaciones que hacían eran impresionantes. En aquella época, simulaciones en terreno, con aviones a los que luego se tenían que subir, pero en estos 50, 60, 70 años que han pasado, las tecnologías nos están permitiendo hacer unas simulaciones que, mire usted, mayores que la realidad. Por tanto, mire, que se pongan en duda estas cuestiones. Yo le digo lo mismo, mire, lea más, entérese de las investigaciones que hay, estudie más, viaje más y conozca antes de plantear esas resistencias, que muchas de las resistencias, mi querido rector, son debidas a la pura ignorancia. O el cierre de la mente. Perdone, soy muy duro, pero muy claro. Está clarísimo. En estos días en Colombia y particularmente la UNAD ha presentado el programa de Derecho para desarrollarlo bajo la modalidad a distancia. En ustedes en la UNED es uno de los clásicos. Absoluto. ¿Cómo les ha ido a esos abogados que se forman en la UNED de España? Mire, usted lo ha dicho, fue de las 2, 3 carreras que nacieron al inicio. Derecho, filosofía y letras e ingeniería. O sea, ya apostamos por la ingeniería en aquellos inicios, ¿no? Y Derecho efectivamente ha sido una de las clásicas y desde entonces ha sido la facultad que más estudiantes ha tenido en la UNED históricamente. ¿Cuántos estudiantes tiene hoy la UNED? La UNED, bueno, en bruto estamos en orden de 240 o 250.000 estudiantes, contando todos los programas, tanto los reglados, los oficiales de carreras, como los no reglados, que son cantidad de ellos, toda la extensión universitaria, toda la de formación permanente, reciclaje. Entonces, contando todos esos, sí que se llega al 250.000 de estudiantes. Y Derecho ha sido siempre una carrera con muchísimos estudiantes. Bueno, y la carrera de Derecho, pues como todas las carreras cuando se empezó en la UNED, pues la gente sospechaba de aquello. Los juristas de la UNED son excelentes. Los juristas de la UNED, bueno, le puede decir, bueno, pues uno fue presidente del Senado en España, el otro está... Los tenemos ahora mismo, son líderes. Y además, mire, cuando se convocan oposiciones, que ahí todos son iguales, y vienen estudiantes egresados de todas las universidades, pues hombre, siempre se suele decir, hombre, claro que vosotros los de la UNED jugáis con ventaja porque tenéis una preparación muy profunda, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, porque ya sabe usted que la temática en estos sistemas a distancia son desde la A hasta la Z, ¿no? Y ahí no hay otras posibilidades. En la presencial pues siempre cabe aquel interés que se le ve al profesor de insistir en una temática concreta. Esto no quita, yo me he formado en presencia mucho tiempo y excelentes instituciones, por eso a mí no me gusta hablar, yo no estoy descalificando a la presencia, ¿cómo lo voy a hacer? Si hay excelentes instituciones, excelentes profesores. No, de ninguna manera. Lo que no quiere decir es que en la otra modalidad no haya igualmente excelentes programas, excelentes instituciones y también excelentes profesores. Pues esta interesante reflexión la continuaremos luego de unos mensajes institucionales con el maestro Lorenzo García Aretio. No olvide escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @UniversidadUNAD. Ya regresamos. Hoy en la grata compañía del maestro Lorenzo García Aretio, con ocasión del tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia que se desarrolla en la UNAD con el gran aporte de grandes personalidades que en diferentes lugares del mundo vienen liderando esta modalidad educativa. Maestro, veníamos conversando entonces sobre esta historia de la UNED conexa al desarrollo de la educación a distancia en América Latina, los obstáculos que se han venido presentando, pero también en este momento sería interesante conversar con usted sobre lo que es el presente
y lo que deberá ser el futuro de esta modalidad educativa para el planeta ya inmersa en la sociedad del conocimiento? Yo suelo decir, incluso tengo un libro publicado, creo que del año 2009, que la educación a distancia va ganando, ¿eh? Es una realidad que va ganando en número de instituciones, en número de cursos, en número de programas, en número de estudiantes, en número de docentes, en número de investigadores que trabajan sobre este campo. Evidente, va ganando, cada vez va ganando más, ¿no? Y yo suelo decir que estamos llegando, en cuanto al planteamiento de distancia de lo que puede perder, en un reciente informe realizado en Estados Unidos, pues se hablaba de que entre los años 12 y 15 en Estados Unidos se había perdido en los campus presenciales cerca de 1 millón de estudiantes. Evidentemente esos estudiantes han ido a otro sitio, a realizar cursos virtuales. Bueno, quiere decir que esos son datos en el sentido de que la educación a distancia va ganando en sus diferentes formulaciones espacio a la presencial. Esto no quiere decir, y yo creo que la presencial va a continuar y va a seguir ofreciendo programas de calidad para poblaciones concretas, pero que la distancia, la virtualidad en el ámbito de la formación va llegando. Esto es una realidad ya. Es decir, no tenemos que decir en el futuro. No. Cuando se pregunta, ¿la educación a distancia ya es un fenómeno emergente? No, ya emergió. Es un fenómeno que ha alcanzado la cumbre, está declinando. Aquello fue un bluff que se infló. Fue una moda. Una moda, y aquello cayó. No, logró su meseta. A mí me da la impresión de que la educación a distancia está ya consolidada, está ya consolidada, y la educación a distancia tiene un futuro fulgurante. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque quizás ha sido una modalidad que en cada momento se ha sabido adaptar a los desarrollos tecnológicos. Cosa que en la presencial siempre ha ido un poco a tirones y detrás. Es decir, nosotros no dudamos en utilizar el teléfono, la radio, la televisión como elementos sustanciales para la formación. En la presencial hay una resistencia evidentemente, instalada. ¿no? Que hay instituciones y que hay programas que naturalmente sí que funcionan y que utilizan tecnologías punteras, y hoy día pues muchos, y además dándolos online, en línea, es decir, ¿cierto? Como nosotros estamos defendiendo hacerlo, y como en algunas instituciones de estas nos atacaron despiadadamente en su momento. Y ahora, bueno, pues todos se suben al carro. A mí me parece muy bien realmente que esto se vaya haciendo. Entonces, en ese afán por estar siempre al día, por integrar, no por moda, sino integrar aquellas tecnologías que los expertos en esas tecnologías nos dicen, a los que entendemos algo de educación, qué se podría llegar a hacer. Y nosotros, los que entendemos algo de educación, decimos, aquí serían estas tecnologías, aprovechar de todas las posibilidades que usted me brinda, esta y esta. En concreto, en estos informes Horizon que se suelen hacer, en el último se decía que en el plazo de un año se tendería a consolidar 2 de ellas, el aprendizaje móvil y todo lo que suponen los aprendizajes adaptativos, las analíticas de aprendizaje. Bueno, es que en esa línea va a seguir la educación a distancia. Así es. Aquí vamos a seguir adaptándonos a qué tecnología nos puede dar respuesta. Por eso cuando usted me habla, rector, del futuro, el futuro es fulgurante y esto ya no tiene marcha atrás. O sea, esto va adelante, y vuelvo a repetir e insisto en ello, es que esto va a más. Y quien no quiera creer se está confundiendo claramente. Es cierto. Además que estamos jugando en un escenario de cierre de brechas, una de ellas la generacional, porque hoy, pues, ya sabemos todos, están naciendo los millennials, es decir, aquellos jóvenes que ya entienden el valor de la tecnología y la dominan en su usabilidad. Tal vez la evolución de la sociedad del conocimiento desafortunadamente no ha estado marcada por la educación, ha sido marcada más por el desarrollo y la evolución tecnológica. Sí. Lo decía también yo ayer, habían referencias muy importantes de quiénes son hoy las grandes multinacionales del planeta que dominan el escenario de las tecnologías y las comunicaciones. Y ellas nacieron hace menos de 17 años en garajes, con aquellos sabios, mentes brillantes, que se aburrieron de las formas escolásticas de aprender. Y hoy esta nueva generación pues hace que la educación esté desafiada. Y eso que usted acaba de decir, la educación a distancia está instalada, es también la posibilidad para preguntarle, ¿qué podemos prever en el futuro de una educación más incluyente?
de una educación que le llegue a las grandes mayorías, aquellas personas que por su propia condición económica o de ubicación geográfica o social no puede acceder fácilmente a los establecimientos públicos o privados insertos en la educación presencial. Mire, yo creo que hay dos características clave de los sistemas a distancia, ¿no?, que son la equidad y la inclusión. Así es. Igualar en el acceso a la educación, al bien del saber, que el bien del saber a veces queda tan alejado para ciertas personas, y yo esto lo conozco muy bien en España, pero conozco bastante la realidad latinoamericana, y bueno, pues si allí en España esto era necesario, imagínese aquí en grandes países, tantas poblaciones, tantas desigualdades que hay, pero mire, si es que esto no se tenía que dudar, si es que los gobiernos tendrían que impulsar por obligación programas potentes de educación a distancia, si es que los gobiernos tenían que financiar con potencia, con convencimiento, a esas instituciones que están luchando para llegar a todos los rincones del país, a todas las zonas de selva, de montañas, de zonas rurales que quedan aisladas del bien de la educación. Y ahí poner el empeño para que a esas zonas, a esas regiones, pues llegue también el bien de la conexión, de la conectividad. Así es. Pero dicho esto, yo tampoco quiero olvidar que también a través de la educación a distancia de corte más convencional, para muchas zonas de estas marginales, poblaciones alejadas, sigue siendo útil. El teléfono sigue siendo útil, el correo postal podría ser útil, el material impreso podría ser útil. Es decir, que no desechemos esto porque puede haber poblaciones en las que todavía falta algo de tiempo, aquí en América Latina, para que pueda llegar una plena conectividad. Entonces, yo creo que los gobiernos a esto sí que tendrían que empeñarse en dar respuesta. Y quien llega allí, y sobre todo si se quiere, ¿cuántas mentes privilegiadas, cuántas mentes se llegan a perder? Se llegan a perder en esas zonas rurales, porque está perdida allí. Nadie descubrió a esa potencia mental que estaba detrás del arado. Así es. Y que esa potencia mental puede llegar a ser un líder auténtico. Hombre, mire usted, demos vías para que estas modalidades puedan llegar, se puedan potenciar y no se le pongan trabas constantes, resistencias constantes, dudas constantes que ya están resueltas. Así es. ¿Qué opina hoy de la UNAD en Colombia? Hombre, para mí la UNAD es una universidad de referencia en América Latina, una universidad a distancia de referencia en América Latina, esto es evidente. Yo siempre, he tratado de acompañar las actividades que han hecho las distintas universidades latinoamericanas, que están pegadas a estos sistemas y a estas modalidades, y a la UNAD desde UNISUR, es decir, desde aquellas épocas de UNISUR. Yo la he seguido, hombre, dentro de lo que cabe el seguir en esa distancia a la UNAD, y yo mantengo que esta universidad está haciendo un bien inmenso al país, que esta universidad ha ido ganando en credibilidad. Esta es una institución pública que yo creo que es un bien público dentro del país y que realmente los gobiernos, las administraciones públicas se tenían que volcar, no solo en la UNAD, sino en todas las iniciativas que sean similares a lo que esta universidad está haciendo. ¿Que esta universidad lo puede hacer mejor? Pues ¿qué le voy a decir lo mejor que lo puede hacer la UNED de España, por Dios? Si yo que soy un enamorado y una criatura de la UNED de España, soy de los más críticos con mi UNED. Debe ser. ¿Por dónde podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer mejor? Correcto. ¿Hacia dónde podemos dirigir para ser una universidad efectivamente de referencia? Yo creo que a estas instituciones y a la UNAD en concreto aquí en Colombia habría que apoyarla desde todos los ángulos, porque me parece que el bien que le está haciendo al país es impagable. Maestro, un honor haber conversado con usted en este programa. Sus reflexiones, su manera de abordar la historia en la síntesis que nos ha presentado sobre problemas, sobre obstáculos, pero también sobre presente y futuro de la educación a distancia y virtual, pues son un aliciente para nuestro trabajo. Así que gracias por este honor, y a ustedes, queridos televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. No olvide escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o comunicarse con nosotros en nuestra cuenta de Twitter @UniversidadUNAD. Hasta la próxima.